Bienvenidos a Tierra Viva. Esta noche quiero llevarte a un lugar lleno de calma, un sitio muy por debajo del ruido constante de nuestras ciudades y más allá de la delgada capa temporal que conocemos como historia. En lo profundo de la Tierra, donde el silencio es absoluto, hay relatos que tal vez jamás lleguemos a escuchar. Sin embargo, es inevitable preguntarse si esas historias aún permanecen, aguardando ser descubiertas, ocultas en las rocas y el suelo bajo nuestros pies. ¿Y si no fuimos los primeros en llegar aquí? Es una pregunta que a primera vista parece un enigma, una de esas ideas que fácilmente se descartan con una risa. Después de todo, conocemos nuestra historia, ¿cierto? Podemos rastrear su evolución desde las primeras herramientas hasta las grandes pirámides, desde la invención de la imprenta hasta los avances espaciales. La línea de tiempo parece clara, pero luego recuerdas algo importante. Esa línea es delgada y vulnerable. Solo se extiende unos pocos miles de años atrás, antes de que se disuelva en la niebla de la prehistoria. Antes de ese punto, solo quedan vestigios, huesos, herramientas dispersas y los restos de fuego dejados por aquellos que nos precedieron. Si retrocedemos aún más, fuera del ámbito de la historia humana, empieza a emerger la magnitud del mundo que habitamos. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Es un número difícil de concebir, un periodo tan extenso que todo lo que hemos logrado representa solo una mínima fracción de él, un suspiro que desaparecería si parpadearas. Y es en ese momento que la pregunta empieza a transformarse. Si la Tierra es tan antigua, ¿por qué estamos tan seguros de que no hubo nada antes de nosotros? No solo animales con colmillos y garras, no solo bosques y océanos llenos de vida inusual, sino algo más, algo capaz de pensar, construir y dejar su huella, aunque sea por un tiempo, antes de que el tiempo y el planeta lo borraran todo. Esta no es solo una historia de lo que pudo haber ocurrido hace millones de años, sino una historia sobre cómo funciona la Tierra. Nuestro planeta no es un museo, no exhibe su pasado de manera ordenada para que podamos examinarlo. Lo borra, lo recicla, los continentes se desplazan por su superficie, las montañas nacen y se derrumban, los océanos invaden costas, luego se retiran. Si hoy construyeras una ciudad y la dejaras intacta y volvieras dentro de 1 millón de años, no hallarías más que tierra desnuda, no encontrarías ruinas, ni siquiera polvo, solo roca y tierra, quizás con alguna señal química en lo profundo de la roca, y nada más. Y 1 millón de años no es nada. Si lo extendemos a 10, 50 o 100 millones de años, empezamos a ver el verdadero poder del tiempo profundo. Las civilizaciones, si alguna vez existieron antes que nosotros, no desaparecerían por completo sin dejar rastro. Quedarían integradas en el propio planeta, reducidas a cenizas hasta que solo quedaran los vestigios más pequeños, ocultos en los rincones de la Tierra que recién comenzamos a explorar. Los científicos han dado un nombre a este ejercicio mental, la hipótesis salurana. No es una teoría que afirme la existencia de otras civilizaciones, sino una pregunta planteada con seriedad. Si existiera una civilización avanzada en la Tierra hace millones de años, ¿seríamos capaces de detectarla hoy? Y la respuesta no es simple. La mayoría de las evidencias que consideraríamos prueba, como monumentos, máquinas o huesos, habrían desaparecido. Incluso las estructuras más altas habrían caído hace tiempo. Las carreteras desaparecerían, los ríos cambiarían de curso y los desiertos se tragarían todo. Pero hay cosas que perduran más allá de la piedra o el acero. Al observar la historia de la Tierra, no solo encontramos fósiles y restos óseos, encontramos patrones, huellas químicas, alteraciones en la atmósfera, indicios sutiles de que algo ha cambiado. Aunque ya no quede nada visible, si una civilización utilizó combustibles, extrajo metales o alteró el clima, pequeños fragmentos de ese registro podrían seguir ocultos en las capas de roca. No es una prueba clara, no podemos señalarlo y decir esto es todo, pero sí existe un leve eco de algo fuera de lo común. Hasta ahora no se ha encontrado tal evidencia, pero pensándolo bien, ¿por qué habría de ser así? Solo hemos explorado una pequeña parte del planeta. La mayor parte del fondo marino no está mapeada,
y las capas profundas de roca siguen fuera de nuestro alcance. Somos seres que habitamos la superficie, apenas arañando las capas más externas de un planeta que se ha estado remodelando durante miles de millones de años. Si existieran vestigios más antiguos, estarían enterrados mucho más profundo de lo que podemos explorar. Esta es la razón por la cual la pregunta resulta tan intrigante. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo es nuestro. Imaginamos la historia como una línea recta que comenzó con nosotros y terminará con nosotros, pero tal vez no sea una línea recta, tal vez sea un patrón cíclico, ascenso, caída y desaparición. Quizás solo seamos otro breve capítulo en un libro tan extenso que nadie recuerda los anteriores. Y sin embargo, no es una idea desesperante. De alguna manera es reconfortante, porque si hubo algo antes de nosotros, entonces no somos un accidente. Formamos parte de una historia mucho mayor, una que se extiende más allá de cualquier calendario conocido. Una historia escrita en piedra y silencio, esperando a ser escuchada por alguien paciente. Esto no significa que haya ciudades antiguas bajo los dinosaurios o máquinas enterradas a kilómetros de profundidad. Si algo existió antes de nosotros, casi todo habría sido borrado. Lo que quedaría no se parecería a una ciudad, ni siquiera a un fósil, sería una leve alteración en la roca, tan pequeña que solo la ciencia podría detectarla. Sin embargo, incluso con bajas probabilidades, la vastedad del tiempo deja espacio para la maravilla. 4.500 millones de años es tiempo suficiente para que lo imposible ocurra, no una, sino muchas veces. El tiempo suficiente para que mundos enteros nacieran y desaparecieran, dejando solo un susurro en el suelo. Y así es como comenzamos con esta pregunta sin respuesta clara. La seguiremos a través de las capas de piedra y los vastos horizontes del tiempo profundo. Estudiaremos cómo la Tierra borra su pasado y cómo los rastros, si alguna vez existieron, podrían seguir ocultos en su interior. Porque si existe la mínima posibilidad de que no seamos los primeros, entonces cada piedra, cada capa, cada rincón de este planeta se convierte en algo más que simple roca y tierra. Se convierte en una página de una historia mucho más antigua que todo lo que conocemos. Y si algo al menos nos recuerda que algún día nosotros también seremos parte de esa historia, una capa más en la larga memoria de la Tierra. Para comprender por qué persiste la cuestión de las civilizaciones olvidadas, primero debemos entender el tiempo. No el tiempo medido por relojes y calendarios, sino el tiempo profundo, el que pertenece a la Tierra. La historia de la humanidad, incluso en su fase más extensa, no es nada comparada con eso. Si comprimiéramos la historia de nuestro planeta en un solo día, toda la civilización humana registrada aparecería en los últimos segundos antes de la medianoche. Todo lo demás, el desplazamiento de los continentes, el ascenso y descenso de los mares, el nacimiento y la extinción de especies, ocurriría mucho antes de que llegáramos. Y el silencio es lo que nos deja el tiempo profundo. Cada 1000 años, el viento y la lluvia erosionan las montañas, los ríos cambian de curso y la propia tierra se mueve bajo nuestros pies. La superficie de la Tierra no es un archivo fijo, sino un lienzo en constante cambio, que borra lo anterior. Si algo vivió y construyó aquí hace millones de años, sus huellas no serían ruinas, sino fantasmas casi imperceptibles en la memoria química de la roca. A menudo olvidamos cuántas huellas ha borrado la Tierra. Consideremos simplemente que casi no queda rastro de los primeros capítulos de la historia de nuestro planeta. En los últimos años se han encontrado artefactos inexplicables, piezas que no corresponden a ninguna tecnología conocida, ni siquiera a la de civilizaciones antiguas. Algunos han sido considerados meros errores o anomalías geológicas, pero no dejan de generar interrogantes. Podría ser que alguna vez existió algo, alguna civilización que dejó atrás fragmentos de su cultura. Y si fue así, ¿por qué esas huellas permanecen tan ocultas? Quizá los rastros que dejamos son como aquellos objetos extraños y difíciles de identificar en su contexto, como una pista que no logra completar la historia. Estas inquietantes huellas no son suficientes para probar nada de manera concluyente, pero sí invitan a la reflexión, porque lo que es evidente es que la Tierra está llena de misterios que no siempre podemos resolver.
Cada capa de roca que excavamos, cada fragmento que desenterramos, nos habla de un pasado que, si bien comprensible en ciertos aspectos, es mayormente inalcanzable. La arqueología y la geología no solo estudian lo que está a la vista, sino también lo que permanece profundamente enterrado, lo que se desvanece con el tiempo y se pierde en las grietas de la memoria planetaria. Sin embargo, lo más desconcertante de todo es que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, la Tierra sigue siendo una vastedad inexplorada. Por ejemplo, el fondo de los océanos sigue siendo un lugar poco conocido, con grandes porciones aún sin cartografiar. Hay áreas del planeta que permanecen más allá del alcance de nuestra tecnología, y las capas más profundas de la corteza terrestre están fuera de nuestra capacidad para explorar. Lo que está bajo la superficie sigue siendo un enigma. Si alguna civilización avanzada dejó huellas, podrían estar enterradas a miles de metros bajo el nivel del mar o en los rincones más remotos del planeta, ocultas a nuestra vista y nuestras herramientas. Es por esto que, aunque podamos encontrar algunos vestigios que sugieren que algo más pudo haber existido antes de nosotros, también debemos recordar lo efímero de esas pruebas. El tiempo no es solo un marco para nuestros recuerdos, sino un agente activo que borra, modifica y recicla todo lo que toca. Si alguna vez existió una civilización que dejó atrás alguna forma de evidencia, el proceso de erosión y cambio que ha sufrido la Tierra ha hecho que esas huellas se difuminen casi por completo. Lo que queda de ellas no son estructuras, sino huellas invisibles en la roca, una alteración mínima en la composición de los materiales. Por supuesto, todo esto es especulación, pero la especulación nos permite hacer preguntas, y en este caso, esas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. Si la Tierra ha borrado los rastros de lo que pudo haber existido antes de nosotros, ¿qué quedará de nosotros? ¿Cómo recordará el planeta nuestra existencia dentro de millones de años, si acaso lo hace? Quizás nuestros monumentos más emblemáticos desaparezcan y nuestras ciudades se deshagan en polvo. Tal vez no haya más que un leve cambio en la composición química de las rocas, una evidencia de nuestra breve existencia que quedará, como todo lo demás, casi sin dejar rastro. En ese sentido, la búsqueda de una civilización olvidada no es solo una cuestión de encontrar lo que existió antes de nosotros, sino también una reflexión sobre nuestra propia temporalidad. El planeta no tiene memoria de las historias de sus habitantes, y cuando pensemos que todo está perdido, recordemos que nosotros también somos parte de esa larga cadena de olvidos. De alguna manera, cada vez que buscamos huellas del pasado, también nos estamos enfrentando a nuestra propia fragilidad, sabiendo que tal como lo hicieron aquellos que nos precedieron, algún día seremos también parte de la memoria silenciosa de la Tierra. Al final, la pregunta de si hubo o no una civilización anterior a la nuestra no tiene una respuesta definitiva, pero lo que sí podemos saber con certeza es que, más allá de los vestigios que podamos encontrar, la Tierra sigue cambiando y transformándose, conservando secretos que tal vez nunca lleguemos a entender. Y quizás, en ese misterio, radique parte de la belleza del planeta, un lugar que, aunque nos parezca familiar, sigue siendo un enigma, siempre en transformación, siempre guardando más de lo que podemos imaginar. La Tierra, con su proceso constante de renovación y cambio, crea y destruye a una velocidad que excede nuestra comprensión. El suelo bajo nuestros pies puede parecer sólido, estable y eterno, pero en realidad es una capa frágil y dinámica, siempre sometida a la presión y el movimiento de las placas tectónicas. Las marcas de nuestra civilización, que parecen tan perdurables hoy en día, no serán más que polvo dentro de miles de años. Lo que hoy consideramos un logro, una obra monumental, se desintegrará con el paso del tiempo, arrasado por las fuerzas naturales que remodelan constantemente el planeta. Los edificios que hoy admiramos, las carreteras que recorremos, desaparecerán, tal como lo hicieron los vestigios de tantas civilizaciones que nos precedieron. La Tierra, en su incansable proceso de reciclaje, sepulta lo viejo para dar paso a lo nuevo, como un editor que revisa su propio manuscrito, eliminando los capítulos que ya no tienen lugar. Aunque la erosión y la tectónica hacen desaparecer cualquier traza de civilización, no todos los vestigios se pierden de inmediato.
Algunas huellas químicas pueden quedar atrapadas en la roca, como una firma indeleble de lo que alguna vez existió. Sin embargo, incluso estas señales están destinadas a desvanecerse eventualmente, consumidas por las mismas fuerzas que destruyen el resto del planeta. Imagina por un momento que estamos viviendo en el capítulo de una historia mucho más grande, una historia que ha tenido más de un ciclo, más de un comienzo y más de un fin. Las huellas de lo que existió antes de nosotros pueden ser tan pequeñas, tan fragmentadas, que ni siquiera sabemos cómo leerlas. La vida, en su infinita variedad, ha dejado marcas, pero esas marcas pueden estar tan profundamente enterradas que nunca las descubriremos. Incluso si alguna vez existió una civilización anterior, es posible que su legado haya sido borrado de forma tan completa que nunca sepamos de ella. La búsqueda de evidencias no se trata solo de encontrar ruinas o artefactos. Se trata de desentrañar huellas invisibles, marcas químicas sutiles que, con el tiempo, pueden revelarse como indicios de algo que ocurrió en el pasado, de algo que, si no lo miramos con los ojos adecuados, podría pasar desapercibido. Esta es la paradoja que enfrentamos. La Tierra guarda sus secretos, pero está en constante transformación, un ciclo que no se detiene y que nunca deja nada permanentemente expuesto. Todo lo que conocemos, toda la historia de la humanidad, es solo una pequeña fracción de la historia planetaria. Cada capa que examinamos, cada trozo de tierra que excavamos, nos da una idea de lo que fue, pero también nos recuerda que mucho de lo que hubo antes ha desaparecido sin dejar rastro. Las civilizaciones, si alguna vez existieron, no solo fueron borradas por el paso del tiempo, fueron absorbidas y transformadas por las fuerzas geológicas que remodelan la corteza terrestre. Y lo que queda es un planeta que olvida a la misma velocidad con la que crea. Los científicos, cuando buscan evidencias de civilizaciones antiguas, no se detienen en los objetos materiales. En lugar de eso, se concentran en las huellas invisibles, en los registros químicos que podrían haber sido dejados por la actividad humana o por alguna civilización que ya no podemos imaginar. Si alguna vez existieron, sus huellas químicas podrían estar dispersas en las rocas, esperando a ser descubiertas por aquellos que sepan dónde mirar. Es una tarea difícil, porque la mayoría del planeta sigue siendo desconocido para nosotros. El fondo oceánico, por ejemplo, sigue siendo un misterio, con grandes áreas que aún no hemos mapeado. Y lo que queda en tierra firme no está mucho mejor preservado. La erosión, el calor y la presión del interior de la Tierra han alterado muchas de las rocas más antiguas, dejándolas casi irreconocibles. Esto nos deja con una comprensión incompleta de nuestra propia historia y una incertidumbre sobre si alguna vez hubo algo antes de nosotros, algo que podría haberse desvanecido sin dejar rastro. Así es como la Tierra, al mismo tiempo que nos da vida, nos recuerda nuestra fragilidad y lo efímero de nuestra existencia. En este ciclo interminable de destrucción y creación, quizás lo único que podamos hacer es intentar leer las pocas páginas que quedan, entender los rastros que han sobrevivido y con humildad aceptar que no sabemos todo lo que ha sucedido antes que nosotros. Al final, estamos todos sujetos a las mismas fuerzas que borran lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. El suelo bajo nuestros pies parece estable solo porque se mueve a un ritmo tan lento que no somos capaces de percibirlo. Sin embargo, cuando se observa con la perspectiva de millones de años, todo cambia. Los continentes actuales, África, Asia, América, Europa y Australia, no son más que configuraciones temporales, que dentro de unos 100 millones de años estarán en lugares muy diferentes, fusionados en nuevos supercontinentes o dispersos una vez más. Todo lo que construyamos en nuestra era será arrastrado por las corrientes de la Tierra o absorbido por completo. A medida que vemos el planeta bajo esta luz, comenzamos a entender por qué la falta de evidencia no es necesariamente prueba de que no haya existido nada antes que nosotros. No es que no pudiera haber habido otra civilización, es que la Tierra es extremadamente eficiente para borrar cualquier traza de lo que la precedió. En 100 millones de años, casi toda la evidencia de nuestra existencia podría haberse desvanecido, dejando solo pequeños rastros en lugares que apenas hemos comenzado a explorar. A pesar de esta destrucción constante, existe una posibilidad,
algo podría permanecer. Un rastro, una anomalía química, una concentración de metales o un patrón en las rocas que no se ajusta a ningún proceso natural conocido. No sería una prueba concluyente ni un mensaje claro, sino una especie de fantasma, una huella remanente. Si alguna vez encontramos este tipo de fantasma, podría ser lo único que quede de una civilización anterior, que vivió y desapareció mucho antes de que nos diéramos cuenta de su existencia. La pregunta entonces sería si estamos preparados para buscarlo. Porque una vez que entendemos cómo la Tierra puede borrar su pasado con facilidad, nos damos cuenta de cuántas otras huellas podría haber borrado a lo largo de su historia. Y esa idea persiste, porque si el planeta ha borrado su pasado, lo volverá a hacer. Un día, mucho después de nuestra desaparición, nuestras ciudades serán polvo, nuestras máquinas se desintegrarán y nuestra historia quedará absorbida por las mismas capas de roca que contienen todo lo demás. En ese momento, lo único que quedará de nosotros será una leve línea en la roca, un susurro, esperando que alguien, si aún queda alguien, se pregunte quiénes fuimos. Cuanto más reflexionamos sobre cómo la Tierra borra su pasado, más clara se vuelve una pregunta fundamental. No es solo una idea pasajera o una cuestión de especulación. Esta pregunta ha sido tomada en serio por científicos, quienes se atrevieron a plantearla. La llamaron la hipótesis silurana. Este nombre proviene de una historia de ciencia ficción que imagina una especie de reptiles inteligentes que vivieron mucho antes de los humanos. Pero detrás de este título ligero se esconde una pregunta seria. Si una civilización industrial hubiese existido en la Tierra hace millones de años, ¿cómo lo sabríamos? Y tal vez aún más inquietante, ¿seríamos capaces de reconocerlo si existiera? La hipótesis no afirma que haya existido tal civilización, ni sugiere pruebas de especies olvidadas que precedieran a la nuestra. En cambio, nos invita a preguntarnos si nuestros métodos de estudio de la historia de la Tierra son lo suficientemente precisos como para descartar esa posibilidad. Si no lo son, la cuestión debe mantenerse abierta, aunque solo sea como una inquietud tenue, casi imperceptible. La hipótesis silurana comenzó con una simple observación. Nuestra propia civilización ya está dejando señales que podrían durar mucho después de que hayamos desaparecido. La quema de combustibles fósiles, por ejemplo, está alterando el equilibrio del carbono en la atmósfera de manera que quedará registrada en las capas geológicas. Esas huellas químicas podrían persistir durante millones de años. Además, estamos distribuyendo metales en la superficie de la Tierra de formas que no tienen equivalentes naturales y producimos compuestos sintéticos como el plástico que no podrían haber sido creados por procesos volcánicos o corrientes oceánicas. Con el tiempo, estos plásticos se descompondrán en fragmentos microscópicos, pero algunos de esos fragmentos podrían ser atrapados y enterrados en los sedimentos, sellados como cápsulas del tiempo. Si desapareciéramos mañana, la Tierra cubriría nuestras huellas, destruiría nuestras ciudades y borraría nuestra historia. Pero esas señales químicas más profundas seguirían allí, esperando ser descubiertas por alguien con el conocimiento adecuado. Si nosotros, en tan solo unos pocos siglos de actividad industrial, podemos dejar una huella tan duradera, la pregunta que surge es natural. ¿Y si alguien más lo hizo antes que nosotros? Los científicos que introdujeron la hipótesis silurana, Gavin Smith y Adam Frank, la plantearon con cautela. Sabían que la idea sonaría extraña, pero no la descartaron. En lugar de afirmar que existió una civilización industrial anterior a la nuestra, hicieron una pregunta más incisiva: ¿cómo se verían esas pruebas si existieran? Y lo que es igualmente importante, ¿cuánto tiempo sobrevivirían? La respuesta que encontraron fue tanto tranquilizadora como inquietante. Es tranquilizadora porque sabemos que nuestro impacto en la Tierra dejará una huella que perdurará. Es inquietante porque esas huellas serían muy difíciles de identificar si no sabemos qué buscar. Imagina que dentro de 50 millones de años alguien abre una capa de roca y la analiza. Podría encontrar una concentración inusual de ciertos metales como cobre, aluminio o plomo, distribuidos de una manera que ningún proceso natural podría explicar. Podría observar un cambio repentino en los isótopos de carbono,
una huella de un periodo en que algo en la Tierra consumió grandes cantidades de carbono almacenado. Podrían incluso encontrar rastros de moléculas sintéticas que, aunque degradadas, no se han descompuesto completamente. ¿A qué conclusiones llegarían? ¿Lo identificarían como el vestigio de una civilización industrial olvidada o lo confundirían con un fenómeno natural extraño? Sin artefactos, sin fósiles, sin un contexto claro, podría ser solo una rareza, un hecho aislado en la roca que pasarían por alto, dejando la pregunta sin respuesta. Esto es lo que hace que la hipótesis silurana sea tan poderosa. Nos obliga a admitir que, incluso si existió una civilización anterior a la nuestra, no seríamos capaces de reconocerla. La Tierra es demasiado vieja, su memoria demasiado fragmentada, y ya hemos pasado por alto pruebas posibles sin darnos cuenta. Sin embargo, hay lugares donde podríamos empezar a buscar esas huellas. Los sedimentos de los océanos profundos, por ejemplo, son excelentes archivos históricos, donde se acumulan capas de material año tras año, registrando el estado químico del mundo sobre ellos. Si una civilización industrial existió hace millones de años, sus huellas podrían estar enterradas allí, selladas en capas profundas. También podríamos examinar antiguos depósitos de carbón o combustibles fósiles, donde una civilización pudo haber dejado señales de su actividad, alterando el equilibrio del medio ambiente. Incluso las concentraciones minerales inusuales o patrones de erosión en rocas antiguas podrían ser pistas, aunque sería difícil distinguirlas de procesos naturales. La inquietante verdad es que, para responder a esta pregunta, no tendríamos que buscar monumentos ni máquinas. Lo que necesitamos buscar son sutiles irregularidades, señales tan débiles que podrían pasar desapercibidas, a menos que ya sospechemos que están ahí. Y quizás por eso la hipótesis silurana sigue viva en la imaginación colectiva. No se trata de creer en ciudades perdidas o imperios olvidados, sino de entender nuestra humildad frente a un planeta que ha existido mucho más tiempo que nuestra civilización. Estamos solo en un capítulo de un libro que comenzó hace miles de millones de años, y la mayoría de las páginas iniciales han sido destruidas. Si estamos dispuestos a leer entre líneas, tal vez podamos vislumbrar algo más antiguo. Pero incluso si nunca lo hacemos, este ejercicio nos transforma, recordándonos que nuestro tiempo es fugaz, que la Tierra es mucho más grande de lo que jamás podremos conocer, y que algún día nuestra propia historia será solo un susurro químico que podría ser percibido por algún observador futuro, o tal vez no. Y si hay alguna lección en esto, podría ser esta. Si queremos dejar una huella en un mundo que no estará para recordarnos, debemos prestar atención a lo que dejamos, porque el tiempo no conservará nuestras torres ni nuestras carreteras. Solo lo que dejamos en los huesos de la tierra será lo que persista. Antiguas ciudades y civilizaciones han sido desenterradas en desiertos, ocultas bajo capas de arena que las protegieron durante siglos, tal vez milenios. Lo que el viento cubrió, el tiempo ha preservado. Las dunas no destruyen todo, en su silencio implacable pueden mantener las huellas de lo que existió, transformándolas en fósiles de la historia. En el desierto, la tierra se convierte en un archivo de lo olvidado, donde las huellas del pasado se entierran profundamente bajo capas de arena, solo esperando el momento en que los ojos adecuados puedan mirarlas. Y aunque lo que queda puede ser pequeño, fragmentado, a veces casi invisible, esa quietud puede ser el refugio de vestigios antiguos, testigos de civilizaciones que pasaron hace mucho tiempo. Los desiertos son, por tanto, como gigantescas cápsulas del tiempo. La arena, aunque destructiva, puede actuar como un preservador de secretos. Mientras la superficie se arrastra y cambia, las profundidades mantienen las huellas de lo que ya no es visible. Las ciudades y pueblos que una vez florecieron, las estructuras que fueron desmoronándose, se han convertido en ecos de lo que fueron, ocultos bajo capas de polvo. El Sahara, que hoy parece vasto y vacío, fue una vez una tierra fértil llena de vida, y el mismo principio puede aplicarse a cualquier otro desierto. Lo que parecía irremediablemente perdido puede estar a salvo bajo capas de arena que lo protegen, sellándolo contra las fuerzas que usualmente lo desintegran. Así, mientras contemplamos el desierto, podemos imaginar lo que ha quedado enterrado.
no solo lo que vemos, sino lo que yace profundamente bajo la superficie. En esos lechos de arena, el desierto conserva fragmentos de su propio pasado, y en su silencio también podría estar guardando fragmentos de una civilización olvidada. Si las civilizaciones más recientes pueden ser sepultadas por el desierto, es posible que otras más antiguas ya estén allí, esperando ser descubiertas por los ojos atentos del futuro. Y no solo los desiertos guardan secretos. Otros paisajes también pueden ser archivos de lo que una vez existió, enterrando historias de civilizaciones pasadas bajo capas de roca y sedimento, esperando ser rescatados por aquellos lo suficientemente pacientes para excavarlos. Cada capa de tierra es una memoria, cada fragmento de roca, un posible vestigio de lo que fue. Pero si nunca buscamos, o si nuestra propia civilización se disuelve antes de que sepamos qué buscar, esos secretos permanecerán ocultos. En esta búsqueda, la humanidad también se enfrenta a su propia temporalidad. Si una vez fuimos capaces de construir grandes ciudades y maravillas, todo lo que creemos duradero se desintegrará y se desvanecerá con el tiempo, como todo lo que vino antes de nosotros. Los monumentos que hoy parecen eternos terminarán igual que las antiguas ciudades en el desierto, cubiertos por el paso de los milenios. No hay nada que perdure para siempre, pero lo que queda, lo que puede ser preservado en la memoria de la tierra, será algo diminuto, fragmentado y sutil. Quizás un pequeño cambio en la composición de la roca, una huella química que no sabemos interpretar aún. Y sin embargo, esa desaparición no debe ser vista como un final triste, sino como una parte natural del ciclo de la vida en la tierra. Como el desierto preserva lo que alguna vez fue, la tierra, a lo largo de su historia, ha dado cobijo a lo que fue destruido, transformado en algo nuevo. Quizá algún día, en un futuro lejano, algún ser o entidad inteligente, si alguna vez surge, examine esos mismos rastros y encuentre señales de lo que fuimos. Tal vez nunca sabrán quiénes fuimos exactamente, pero podrán, como nosotros, admirar el enigma de la historia profunda del planeta, un lugar de recuerdos silenciosos y misteriosos. La Tierra tiene una memoria de piedra, un archivo que, aunque en su mayoría se borra, aún guarda fragmentos, huellas y ecos de todo lo que ha pasado sobre ella. Y así, los desiertos, las rocas y los fondos oceánicos siguen siendo vastos archivos esperando a ser desenterrados. La historia, en su forma más profunda, no se encuentra en monumentos o ruinas, sino en la química que queda atrás, en las huellas diminutas de una civilización olvidada. Cuando buscamos en la piedra, no solo estamos buscando los vestigios de lo que hemos sido, sino también de lo que pudo haber sido mucho antes que nosotros, y lo que tal vez aún podría ser en el futuro lejano. Cada vez que exploramos, desenterramos más que solo tierras o rocas. Estamos buscando una verdad más grande sobre nuestro lugar en la historia de la Tierra. Y aunque nunca encontremos todas las respuestas, esta búsqueda de lo perdido, de lo enterrado, es un recordatorio de la naturaleza efímera de nuestras propias vidas y logros. Al final todo se convierte en parte del tejido de la tierra, un registro escrito en la piedra, en la arena, en el océano, esperando ser descifrado por aquellos lo suficientemente dispuestos a escuchar los ecos del pasado. La vastedad del océano, su calma profunda y su inaccesibilidad lo convierten en el archivo más silencioso del planeta. Mientras las montañas se desmoronan y los ríos tallan sus cauces, el océano permanece casi inmutable. En sus profundidades, bajo capas de agua y sedimentos, se acumula un registro del tiempo, pero no de la manera en que normalmente lo imaginamos. No hay grandes monumentos sumergidos, ni artefactos brillando en la oscuridad, solo huellas sutiles, rastros pequeños, pero significativos de lo que fue. La historia del planeta está escrita en el fondo marino, no con palabras, sino con las marcas invisibles dejadas por lo que una vez existió. Y si alguna vez hubo civilizaciones anteriores a la nuestra, tal vez sus huellas estén allí, enterradas bajo sedimentos que se apilan una capa tras otra, conservando la memoria de algo más antiguo, más distante, que se perdió en el tiempo. El océano es el lugar donde todo lo que cae del mundo exterior se oculta. Rocas desgastadas, polvo de los continentes, restos de vida marina, fragmentos de lo que una vez estuvo vivo.
Con cada año que pasa, más capas se van sumando, sellando todo lo que ya está enterrado bajo la superficie. Los científicos perforan el fondo marino para estudiar el pasado de la Tierra, no solo para observar sus formaciones geológicas, sino para leer los sedimentos como si fueran páginas de un libro sin palabras. Las capas de arcilla y limo guardan las huellas de eventos globales, como las extinciones masivas o los cambios climáticos, pero también podrían guardar las huellas de algo mucho más grande, algo que existió antes de que los humanos llegaran a este mundo. Imagina una capa del fondo marino que contiene una anomalía, un pico extraño de metales en concentraciones inusuales, un cambio en los isótopos de carbono que solo podría haber sido causado por la quema masiva de combustibles. Quizás se encuentren fragmentos de compuestos sintéticos, demasiado descompuestos para ser identificados claramente, pero lo suficientemente inusuales para generar preguntas. Así sería el rastro de una civilización olvidada, no en forma de monumentos o artefactos, sino como un pequeño y persistente susurro químico atrapado en los sedimentos marinos. Si tal cosa existiera, no la veríamos fácilmente, porque sería tan diminuta, tan dispersa, que podría pasar desapercibida a menos que estemos buscando con una atención casi obsesiva. Y esa es la gran humillación de esta pregunta. El océano cubre más del 70% del planeta, pero hemos explorado solo una fracción de su vasto e insondable fondo. Mientras hemos cartografiado las estrellas y caminado sobre la luna, apenas hemos comenzado a entender lo que yace en las profundidades de nuestros propios mares. Cada intento de explorar el océano es un pequeño paso, pero la mayor parte de esta inmensidad sigue oculta, guardando en sus capas secretos que no hemos tenido el tiempo ni los medios para descubrir. Las herramientas más avanzadas que tenemos, aunque impresionantes, aún solo rozan la superficie de este archivo subacuático. Este vasto océano, que ha sido testigo de desastres naturales, de transformaciones geológicas, de la extinción de especies y de la reescritura continua del paisaje de la Tierra, sigue guardando fragmentos de su historia. Ya sabemos que el fondo marino conserva las huellas de eventos cataclísmicos, como el impacto que extinguió a los dinosaurios, o las erupciones volcánicas masivas que cubrieron el planeta de cenizas. Estos rastros permanecen allí, inmóviles y protegidos por la fría y oscura quietud de las profundidades. Si tales eventos han podido sobrevivir en el océano, entonces tal vez, solo tal vez, los rastros de algo más antiguo, algo de una civilización perdida, también estén allí. Es posible que nunca lo sepamos con certeza. El océano profundo es un archivo vasto y lejano, y aunque la ciencia avanza rápidamente, todavía nos queda mucho por descubrir. Pero la posibilidad permanece. Como sociedad estamos acostumbrados a pensar en la historia de la Tierra a través de los monumentos, los artefactos y los vestigios visibles. Pero la verdadera memoria del planeta, lo que ha perdurado a lo largo de los eones, está enterrada en los sedimentos, en las capas del fondo marino, en las rocas de los desiertos, en los rincones más remotos de la Tierra que aún no hemos alcanzado. Así, la búsqueda de estos rastros, de esas huellas de civilizaciones antiguas, no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, sino un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad. Al igual que lo que ha venido antes que nosotros, nuestra civilización también será barrida con el tiempo, y nuestras huellas se convertirán en pequeñas anomalías químicas que podrían ser descubiertas por seres futuros. Quizás, si alguna vez lo hacen, se preguntarán si alguna vez existimos, tal vez sin comprender realmente lo que significaron esos rastros, pero con la certeza de que, al igual que el océano, la Tierra guarda sus secretos. La lección final que nos queda de todo esto es que la memoria del planeta no se encuentra en los monumentos ni en los recuerdos tangibles. Está en lo que permanece, en lo que ha sido olvidado, transformado y enterrado por el paso del tiempo. El planeta es, en última instancia, una gran bóveda de recuerdos, y aunque nuestras huellas sean pequeñas y efímeras, el propio acto de buscarlas, de intentar entender lo que estuvo antes, nos conecta con una historia mucho más grande que la nuestra. Y esa historia sigue esperando, oculta en los rincones de la Tierra, guardada por el tiempo, la arena y el agua. Este es el lenguaje de la Tierra. Un lenguaje que no grita ni se muestra de forma evidente,
sino que se despliega lentamente, capa por capa, con cada milenio que pasa. Las huellas del pasado, aunque invisibles a simple vista, están registradas en cada rincón de la Tierra, en las capas de rocas, en los sedimentos marinos, en las profundidades de los desiertos y en los rincones más remotos. Para el ojo atento y la mente entrenada, cada piedra cuenta una historia, cada fisura en la corteza tiene una razón, y cada capa de sedimentación es una memoria de un tiempo que ya se ha ido. La geología es la disciplina encargada de desentrañar ese registro silencioso, ese libro eterno de la historia planetaria. Las rocas no son solo objetos inertes, son cápsulas del tiempo, conservando rastros de fuerzas naturales y posiblemente de fuerzas humanas, si sabemos cómo leerlas. Una capa de tierra puede ser más que un simple depósito de sedimentos, podría ser la firma de un cambio climático global o un testimonio de una actividad industrial que alteró el equilibrio de la atmósfera. Así como una grieta en una roca puede decirnos de una catástrofe sísmica o volcánica, una anomalía química en los sedimentos marinos podría hablar de algo mucho más extraño, un eco lejano de una civilización olvidada. Pero el desafío es aprender a escuchar este lenguaje. La Tierra, con su vastedad y su antigüedad, no tiene prisa. Su historia se despliega en un ritmo que no corresponde a la vida humana, mientras que nuestra civilización parece pensar que puede hacer historia en unos pocos siglos. La Tierra ha estado escribiendo su libro durante miles de millones de años. Nosotros, seres fugaces en el gran esquema de las cosas, apenas comenzamos a leer sus primeras páginas. Por cada pista que desenterramos, hay miles de capas por explorar que aún no hemos tocado. Los geólogos y científicos están apenas rozando la superficie de un archivo que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. Y aquí, en este esfuerzo de desentrañar la memoria de la Tierra, también radica nuestra propia comprensión de lo efímero de nuestra existencia. Sabemos que la Tierra olvida con el tiempo, que la erosión y la tectónica borran incluso las huellas más evidentes de las civilizaciones que se levantaron y cayeron antes que nosotros. Pero también sabemos que, de alguna manera, esas huellas perduran en el tiempo, más allá de nuestra capacidad para reconocerlas. En una roca desgastada por los siglos, en una capa de barro depositada en el fondo del mar, en un fragmento de metal enterrado en una mina olvidada, podría haber una señal de lo que fue, una señal que no comprendemos, pero que está esperando ser leída. Por lo tanto, el verdadero reto no es solo buscar pruebas de civilizaciones pasadas, sino aprender a reconocer las señales en un lenguaje que aún no dominamos por completo. El futuro de nuestra civilización, al igual que el pasado de las civilizaciones que vinieron antes, está siendo inscrito en la Tierra. Quizás nuestras huellas no sean evidentes en grandes monumentos o ruinas espectaculares. Tal vez solo existan como pequeñas anomalias químicas, rastros de un cambio en el equilibrio planetario, pequeños ecos atrapados en los sedimentos del tiempo. Y al final, si el tiempo es suficientemente largo, lo que hoy llamamos nuestra civilización será tan efímero como el polvo de una antigua erupción volcánica. Cada roca, cada capa, cada sedimento es un fragmento de historia esperando ser desvelado. No está escrito en un idioma que podamos entender de inmediato, pero está ahí, esperando pacientemente a ser leído. Y si alguna vez descubrimos las huellas de civilizaciones que vivieron mucho antes que nosotros, tal vez no será porque encontramos ciudades sumergidas o artefactos perdidos, sino porque supimos reconocer esas huellas en el lenguaje de la Tierra, en sus piedras, sus aguas, sus vientos y sus silencios. Así, mientras avanzamos en nuestra propia historia, debemos recordar que todo lo que hacemos, todo lo que construimos, todo lo que dejamos atrás, un día también se desvanecerá. Y cuando el tiempo haya borrado todo lo que conocemos, la Tierra continuará su marcha, como siempre lo ha hecho, manteniendo sus secretos, protegiendo sus recuerdos y esperando el momento en que otros, tal vez muy lejos en el futuro, miren hacia abajo y pregunten: ¿quiénes fueron aquellos que caminaron aquí antes que nosotros? Pero cuando nos enfrentamos a algo que no encaja, algo que no pertenece a ningún molde conocido, nuestra primera respuesta es dudar. La mayoría de las veces, nuestra interpretación está limitada por nuestra propia experiencia.
Si un objeto no se ajusta a las formas, estructuras o tecnologías que conocemos, tendemos a rechazarlo o ignorarlo como algo incompleto o mal comprendido. Pero, ¿y si ese objeto no pertenece a nada que podamos reconocer? ¿Y si las huellas de una civilización más antigua no encajan en nuestra narrativa actual de la historia de la Tierra? ¿Cómo sabríamos interpretarlas? Esto es lo que hace que los artefactos fuera de lugar sigan siendo un enigma tan persistente. Porque, aunque la ciencia puede explicar la mayoría de los casos, el simple hecho de que algunos sigan desafiando nuestra comprensión nos recuerda lo limitado que es nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Por cada descubrimiento que hacemos, por cada capa de la historia que desenterramos, millones de historias siguen enterradas, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra capacidad para comprenderlas. El océano profundo, los desiertos vastos, las capas de roca que se han acumulado durante millones de años, todos estos son lugares donde la historia sigue esperando ser leída, si tan solo pudiéramos aprender a escuchar. La hipótesis de una civilización antigua, oculta en las capas más profundas del planeta, no es una afirmación de certeza, es una invitación a la humildad, a la reflexión sobre lo que no sabemos y sobre lo que aún está más allá de nuestra comprensión. Si existiera tal civilización, es probable que sus rastros estén tan transformados, tan erosionados, que sería casi imposible reconocerlos. Pero eso no significa que no estén ahí. Los rastros de una civilización anterior podrían ser apenas visibles, fragmentados y dispersos en la tierra, las rocas o los sedimentos del océano, esperando a ser descubiertos, aunque quizás nunca los reconozcamos por lo que son. Así, cuando miramos al pasado, no solo estamos buscando respuestas, sino también confrontando nuestras propias limitaciones. La Tierra tiene una memoria que abarca miles de millones de años, y nuestra historia es solo un capítulo en su interminable registro. Cada piedra, cada capa de sedimento, cada huella microscópica que encontramos es una posibilidad, una pista, un vestigio de algo que podría haber sido. Quizás algún día, si tenemos la paciencia suficiente, aprenderemos a leer más de ese libro. Quizás encontremos algo que nos haga repensar todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia existencia y la de aquellos que nos precedieron. La posibilidad de que una civilización anterior a la nuestra haya existido es solo una de las preguntas que surgen cuando comenzamos a mirar más allá de lo inmediato, más allá de lo evidente. No se trata de encontrar una respuesta concreta, sino de recordar que la Tierra siempre guarda más de lo que podemos imaginar. Si algo existió antes que nosotros, sus rastros podrían estar allí, en las profundidades del mar o bajo capas de tierra, esperando a ser descubiertos por aquellos lo suficientemente curiosos, lo suficientemente atentos para escuchar lo que la Tierra tiene para decir. Así que, aunque nuestra civilización deje de existir algún día, al igual que las anteriores, la memoria de lo que fue permanecerá, quizás no en forma de monumentos, sino en una serie de señales dispersas, de huellas sutiles y casi invisibles, que podrían hablarnos si sabemos cómo escuchar. El tiempo avanza inexorablemente, pero las huellas de lo que existió antes de nosotros, y lo que existirá después de nosotros, siempre estarán allí, ocultas en las profundidades de la Tierra, esperando a ser desveladas. La idea de una civilización invisible, una que opera a una escala microscópica, no solo desafía nuestra comprensión de la historia, sino también nuestra definición de lo que significa civilización. Durante milenios la Tierra fue dominada no por grandes criaturas o por nosotros, sino por organismos diminutos que operaron en silencio, sin necesidad de monumentos o estructuras evidentes. Estos microbios, que no dejaron más que trazas químicas, han tenido un impacto colosal sobre el planeta, tanto en su atmósfera como en su geología. Sin los microbios que realizan la fotosíntesis, por ejemplo, no tendríamos el oxígeno que llena nuestros pulmones. Su trabajo, realizado sin conciencia ni intención, transformó el mundo de tal manera que permitió la aparición de formas de vida complejas, incluyéndonos a nosotros. Si estos microbios pudieron hacer tanto sin ningún plan ni herramienta visible, ¿quién puede decir que algo similar no ocurrió en el pasado, a una escala tan grande que ya no podemos percibirlo?
Tal vez existieron civilizaciones que, lejos de construir grandes ciudades o monumentos, actuaron en un nivel tan sutil que sus huellas son imperceptibles, pero igualmente poderosas. Estas civilizaciones no habrían dejado estructuras ni artefactos con los que podamos relacionarnos, pero tal vez habrían transformado el mundo a través de procesos naturales, modificando la química, la biología o incluso la geología del planeta. A lo largo de los milenios, esas huellas podrían haber sido enterradas tan profundamente que sus rastros se habrían borrado casi por completo, pero podrían seguir presentes, de manera oculta y apenas perceptible, en los rincones más profundos de la Tierra. Imagina por un momento que lo que pensamos que es una anomalía, un cambio extraño en la química de los sedimentos o una alteración en la estructura de una roca, en realidad fuera una pequeña huella de una civilización completamente diferente. Quizás no se trataba de seres como nosotros, que levantaron edificios, pero sí de una forma de inteligencia que transformó el entorno de una manera tan profunda que no necesitamos ver sus estructuras físicas para conocer su existencia. Lo que sí quedaría, y tal vez ya está allí, serían las señales diminutas de su presencia, compuestos químicos inusuales, patrones biológicos alterados, microestructuras en las rocas que solo se revelan bajo el microscopio. El concepto de civilización como lo entendemos está limitado por nuestra experiencia. Nosotros, los humanos, con nuestra arquitectura, nuestras ciudades y nuestros artefactos, tendemos a pensar que la civilización es sinónimo de monumentos grandiosos. Pero, ¿y si esa idea es demasiado estrecha? Si la inteligencia puede surgir en formas mucho más pequeñas, en redes biológicas invisibles, que operan a escalas que no hemos aprendido a reconocer, tal vez hemos estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Quizás lo que necesitamos es ajustar nuestra visión, mirar más allá de las formas que conocemos y entender que la Tierra no solo ha sido moldeada por especies grandes y visibles, sino también por pequeñas fuerzas, que no dejaron rastros evidentes, pero que sin embargo cambiaron el curso de la historia planetaria. Si nos remontamos lo suficiente en el tiempo, podríamos encontrar la evidencia de estas formas de vida o inteligencia oculta, no en las grandes estructuras que conocemos, sino en las pequeñas huellas que dejaron al transformar la química de la atmósfera, el suelo o los océanos. Estas huellas, aunque diminutas, podrían ofrecer pistas sobre un pasado mucho más vasto de lo que imaginamos. Quizás ya hemos visto algunos de esos rastros, pero los hemos descartado como simples anomalías, sin darnos cuenta de que podrían ser las primeras señales de algo mucho más antiguo y misterioso. Esto también nos recuerda que, aunque somos capaces de modificar el planeta, lo que hacemos no es necesariamente único. La Tierra ha estado siendo modificada, no solo por la actividad humana, sino por muchas otras formas de vida que, aunque invisibles para nosotros, han tenido un impacto mucho mayor. Los microbios, los pequeños organismos invisibles, fueron los verdaderos arquitectos del mundo tal como lo conocemos. Ellos, sin intención alguna, cambiaron la atmósfera y la superficie del planeta de tal manera que posibilitaron la existencia de vida más compleja. Si eso fue posible sin ningún propósito consciente, ¿quién puede decir que no podría haber ocurrido algo similar en el pasado, a una escala tan grande que no podamos reconocerlo? Y así, cuando miramos la Tierra hoy, estamos mirando más que un planeta en el que habitamos. Estamos mirando un archivo profundo de historia, lleno de rastros de todo lo que ha ocurrido antes. Tal vez lo que más necesitamos es aprender a leer ese archivo con una nueva perspectiva, a reconocer las huellas más pequeñas y más invisibles que podrían estar escondidas en las profundidades, esperando ser descubiertas. Porque si alguna vez hubo una civilización anterior a la nuestra, tal vez no dejó lo que esperábamos encontrar, pero sin duda dejó algo. Y esas huellas, si sabemos cómo buscarlas, podrían ser la clave para entender no solo el pasado de la Tierra, sino también nuestra propia historia dentro de un universo mucho más grande de lo que imaginamos. Estos mitos, aunque envueltos en capas de simbolismo y transformados a lo largo de los siglos, podrían ser más que simples relatos de culturas antiguas. Podrían ser vestigios de algo más profundo, una memoria compartida de la humanidad, una conciencia colectiva de que no estamos solos en el tiempo ni en la historia de la Tierra.
En un nivel más primitivo, estos mitos podrían reflejar una intuición de que el mundo ha tenido más de un comienzo, más de un ciclo de creación y destrucción, más de una civilización que ha venido y desaparecido. Las leyendas de civilizaciones perdidas, como la famosa Atlántida o los relatos de grandes cataclismos, podrían no ser meros cuentos de hadas, sino los ecos de realidades tan antiguas que la ciencia aún no ha sido capaz de detectar. Tal vez, en su forma más pura, estas historias son fragmentos de una memoria ancestral que no se ha perdido por completo, sino que se ha transformado en relatos místicos que atraviesan generaciones. La pregunta entonces no es si estos mitos son literales, sino qué tipo de verdad ocultan. Si la Tierra tiene memoria, como sugiere la geología, y si la vida ha dejado huellas de una magnitud tal que se fusionaron con el planeta mismo, es posible que los mitos humanos sean fragmentos de una memoria más profunda. Quizás la conciencia de las civilizaciones pasadas, esas civilizaciones que pudieron haber sido invisibles a nuestros ojos, se preservó en las historias que narramos. De alguna manera, las leyendas de mundos perdidos y de grandes inundaciones pueden haber sido la manera en que nuestras culturas intentaron comprender la desaparición de civilizaciones enteras. No por catástrofes naturales inmediatas, sino por un ciclo más lento y profundo, donde la naturaleza misma, junto con la biología y la geología, hizo el trabajo de borrar y transformar. Lo fascinante de este enfoque es que no solo estamos mirando hacia el pasado con la esperanza de encontrar las ruinas de un mundo antiguo, sino también explorando cómo la memoria humana o la memoria de cualquier forma de vida en la Tierra puede sobrevivir de maneras que no comprendemos completamente. Así como el océano puede ocultar secretos bajo sus aguas, la Tierra, con su vasto y profundo archivo geológico, podría guardar recuerdos de civilizaciones que vivieron mucho antes que nosotros, a través de procesos que, aunque invisibles para nosotros, han dejado huellas sutiles en la química y la biología del planeta. Imagina que cada mito, cada historia de una gran inundación o de una civilización desaparecida no solo sea un producto de la imaginación humana, sino un vestigio de un conocimiento perdido, transmitido de generación en generación, hasta que el tiempo lo distorsionó en algo más cercano a una leyenda que aún recuerdo claro. Y si ese es el caso, si las historias y los mitos son formas de preservar verdades más grandes, entonces tal vez estamos mucho más cerca de la memoria del planeta de lo que creemos. Quizás en cada historia de un mundo perdido, en cada relato de una civilización que desapareció bajo las aguas o se desintegró en la tierra, hay un eco de algo real, algo que sucedió antes de que nosotros estuviéramos aquí, algo que aún está esperando ser descubierto. Este es el misterio de la Tierra, no solo su antigüedad, sino la posibilidad de que todo lo que ha vivido sobre ella, desde los microbios más pequeños hasta las civilizaciones más grandes, deje un rastro, aunque este rastro no siempre sea visible, no siempre sea accesible. Y si alguna vez hubo seres que moldearon este mundo de manera que no podemos comprender, sus huellas podrían no estar en monumentos o artefactos, sino en las huellas más pequeñas y profundas de la naturaleza misma. En cada capa de roca, en cada fragmento de mineral, en cada patrón químico, la Tierra guarda la historia de lo que fue. Pero para leer esa historia, debemos aprender a ver de nuevo, a escuchar con más atención, a reconocer que las huellas más antiguas de la vida y la inteligencia no siempre son las más evidentes. A veces son las más pequeñas, las más sutiles, las que están tan integradas en la tierra misma que apenas podemos imaginarlas. Y si alguna vez descubrimos que no estamos solos en el tiempo, que hubo otras formas de vida que no solo caminaron sobre la tierra, sino que la moldearon de maneras que aún no entendemos, nuestra visión de la historia y del futuro cambiará para siempre. Porque entender que no somos los primeros, que nuestra civilización es solo una más, en un ciclo mucho mayor, nos invita a repensar nuestra relación con el planeta, con el tiempo y con las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que significa existir. El verdadero peso del tiempo profundo es que no solo borra, sino que guarda, que lo que ha sido antes de nosotros no necesariamente se ha perdido, sino que se ha integrado en el planeta esperando a ser revelado. Y tal vez, al hacerlo, recordemos que, al igual que los mitos,
Las huellas del pasado nunca se desvanecen completamente, solo se transforman, se esconden en los rincones más oscuros, esperando ser redescubiertas por aquellos que están dispuestos a mirar más allá de lo obvio, a escuchar el lenguaje de las piedras, los océanos y las estrellas, porque la memoria de la Tierra, aunque silenciosa, nunca deja de hablar. La Tierra ha existido mucho antes que nosotros, y su memoria se extiende más allá de nuestra comprensión. Para quienes fueron los primeros en encontrar fósiles de huesos, conchas marinas en las montañas o piedras petrificadas, el mundo debió parecer marcado por su propio pasado. En ese entonces, sin los conocimientos geológicos actuales, la gente recurría a los mitos para explicar estos fenómenos, interpretando las piedras como portadoras de mensajes que no podían entender completamente. Estos relatos antiguos, aunque descartados hoy por el avance de la ciencia, siguen siendo poderosos, ya que podrían ser vestigios de preguntas que aún no tienen respuesta. Quizás en esos mitos se encuentren ecos de sucesos tan lejanos que solo la tradición oral pudo preservar, sugiriendo que el mundo ha tenido múltiples comienzos y finales, y que nuestra existencia no es la primera ni la última. En el futuro, nuestras propias historias podrían convertirse en mitos. Imaginemos lo que pensarán de nosotros dentro de 10.000 años. No reconocerán nuestras ciudades, no entenderán nuestros idiomas y quizás solo recuerden fragmentos distorsionados de nuestra civilización. Si esto puede ocurrir en tan poco tiempo, ¿qué se habrá perdido ya del pasado, mucho antes de que llegáramos? Por eso, el mito no debe ser desestimado completamente. Aunque no nos dé respuestas definitivas, nos recuerda algo que la ciencia por sí sola no puede, que el instinto humano de mirar al pasado es tan antiguo como nuestra especie. Siempre hemos tenido la intuición de que hay más detrás de nosotros de lo que podemos ver. Quizás el mito sea el reflejo de ese susurro que la Tierra ha estado transmitiendo, aunque aún no sepamos cómo interpretarlo. Y algún día, si aprendemos a leer los vestigios de la Tierra con más profundidad, descubriremos que esos mitos no estaban tan equivocados. No en los detalles, sino en su sugerencia de que el mundo ha tenido muchas historias. Si el mito sugiere mundos olvidados, la entropía explica por qué desaparecen. Esta es una fuerza silenciosa e imparable, que no vemos pero siempre está en acción. La entropía lleva a todo a pasar del orden al desorden, de la estructura a la ruina. Es la razón por la cual incluso las huellas más duraderas desaparecen con el tiempo. Se puede observar a pequeña escala. Un edificio abandonado comienza a desmoronarse. Un camino recto se agrieta con el paso de las raíces, el metal se oxida, la piedra se desgasta, la madera se pudre. Con suficiente tiempo todo se deshace. Aunque intentemos repararlo, el tiempo siempre prevalece. A escala geológica, la entropía es mucho más despiadada. Imagina una ciudad abandonada sin intervención humana. En pocas décadas, las luces se apagarían, los cristales se romperían y el acero se deformaría. En unos siglos, los bosques reclamarían el lugar. Después de 1000 años, apenas quedaría rastro de su existencia. Y al cabo de 1.000.000 de años, la ciudad habría desaparecido por completo, la tierra sería remodelada por el viento, la lluvia y la erosión, sin recordar nada de lo que hubo allí. Esto es lo que la entropía hace, no solo con nuestras obras, sino con todo en el planeta, al expandirlo más allá de la vida humana, incluso más allá de las especies que conocemos, llegamos a entender por qué la Tierra no conserva memoria permanente de su pasado. Cada montaña que vemos es temporal. Las costas eventualmente se inundarán o emergerán. Todo rastro de nosotros, de nuestra civilización, se reducirá a fragmentos. Y esos fragmentos, con el tiempo, serán enterrados, desgarrados o transformados hasta que no sean reconocibles como nada más que parte de la Tierra misma. Incluso los fósiles, los vestigios más duraderos de la vida, son sobrevivientes de la casualidad. Un animal es afortunado si es enterrado en el sedimento adecuado en el momento preciso, salvándose de la descomposición para ser reemplazado por minerales. La mayoría de los seres vivos no tienen esa suerte, sus cuerpos se disuelven y no dejan rastro alguno. Si esto le ocurre a la vida misma, ¿qué posibilidades tendría una civilización de dejar un rastro?
Aquí entra el olvido, no solo como la eliminación de cosas, sino como su completa integración en los procesos de la Tierra. La tectónica de placas arrastra la corteza hacia abajo, donde se recicla en roca fundida. La erosión reduce las montañas más altas a partículas de arena. Los océanos desaparecen y renacen de nuevas maneras. En el tiempo geológico profundo, la Tierra no es un archivo que conserve su historia, sino una máquina constante que desmantela y reemplaza lo viejo por lo nuevo. Así que la idea de que haya existido una civilización anterior a la nuestra no es absurda. No es que nunca haya dejado rastro, sino que las huellas que dejó han sido tomadas por el tiempo y la entropía, dispersas y enterradas hasta que se convierten en parte de la Tierra misma, reconocibles solo por rastros químicos que podríamos interpretar como fenómenos naturales. Esto no es solo un ejercicio mental. Ya hemos visto cómo el tiempo borra casi todo. Consideremos los supercontinentes. Hace cientos de millones de años, las masas terrestres estaban unidas en Pangea. Antes de eso existió Rodinia, y antes Colombia. Cada uno de estos supercontinentes se elevó, se rompió y se volvió a ensamblar. El mundo se ha reconstruido tantas veces que la mayoría de la roca superficial de esas épocas ha sido destruida o transformada. Si una civilización existió en esas épocas remotas, su mundo sería irreconocible hoy. Los continentes se habrían desplazado, los océanos se habrían reorganizado, y cualquier rastro que quedara habría sido enterrado bajo las montañas o perdido bajo el mar. No sería un fantasma, sino una parte integrada del lecho rocoso. Sin embargo, incluso en esta vasta era de cambios, hay algo profundamente bello en el proceso. La entropía no destruye todo, transforma, toma lo que una vez fue y lo integra en el todo mayor del planeta. Las piedras que pisamos pueden ser restos de montañas que existieron antes de que aparecieran los animales en la Tierra. Los minerales de esas piedras podrían haber formado parte de los océanos que se secaron hace miles de millones de años. En ese sentido, nada se pierde realmente. Solo se remodela. Eventualmente, esto nos ocurrirá a nosotros también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros monumentos, todo será absorbido por el ciclo eterno de la Tierra. Y tal vez, en un futuro lejano, los átomos que alguna vez construyeron nuestro mundo resurjan de nuevo, irreconocibles, pero aún conectados con nosotros de maneras que nunca podremos ver. Esto es lo que nos enseña la entropía, que incluso las obras más grandiosas de la vida y del tiempo son temporales. El olvido no es algo repentino, sino un proceso lento y paciente. Desgasta todo hasta que lo que queda es indistinguible de la piedra que lo sostiene. Si esto es cierto, la parte más inquietante de la pregunta sobre una civilización anterior a la nuestra no es si existió, sino que su fin habría sido tan completo que se habría integrado completamente en el planeta. No olvidado, no perdido, sino transformado, hasta que lo único que quedara fuera el hecho silencioso de que alguna vez estuvo allí. Y tal vez, si miramos con suficiente atención, descubramos que ya estamos caminando sobre sus restos. Si la entropía y el tiempo aceleran todo, ¿qué quedará de nosotros? La respuesta podría estar en lugares más extraños que la piedra o el sedimento. Algunos científicos sugieren que el registro más profundo de la historia no se encuentra en la Tierra, sino inscrito en la propia estructura fundamental de la realidad, en partículas diminutas y patrones tan sutiles que apenas empezamos a imaginarlos. Aquí entra en juego el concepto de lo que algunos han denominado fósiles cuánticos. Estos no son fósiles en el sentido convencional. No son restos de huesos ni huellas en piedra, sino más bien rastros de la historia codificados en el estado más básico de la materia. Aunque esto suena a algo sacado de la ciencia ficción, podría ser una de las pocas formas en que el pasado podría perdurar cuando todos los artefactos físicos hayan desaparecido. Para comprender esta idea, hay que pensar en cómo el universo guarda registros. Cada evento, por pequeño que sea, deja una huella, aunque sea casi imperceptible. Por ejemplo, cuando una piedra cae en un estanque, las ondas que se generan se expanden. Aunque estas ondas se desvanecen, en un universo ideal, nunca desaparecerían por completo.
Su energía se diseminaría, pero seguiría existiendo, aunque se perdería entre el ruido de fondo del cosmos. A nivel cuántico, cada interacción de partículas deja una pequeña modificación en su estado. Esos pequeños cambios se propagan y ramifican, inscribiéndose en la vasta red interconectada de la realidad. Si tuviéramos la capacidad de retroceder el tiempo hasta el comienzo del universo, podríamos ver cómo el pasado se desarrolla de manera precisa desde el comienzo del tiempo mismo. Por supuesto, esto no es posible porque la información está demasiado dispersa, perdida en el ruido cósmico. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es prácticamente imposible reunir toda esa información. Pero la existencia misma de esa historia, aunque dispersa, cambia nuestra visión sobre cómo entendemos la memoria. Si esto es cierto para cada hoja que cae, cada gota de lluvia y cada ráfaga de viento, entonces también debe ser cierto para las civilizaciones. Incluso si un mundo antiguo no dejara artefactos físicos, ni ruinas, ni rastros químicos evidentes, algún tipo de registro seguiría propagándose en la materia misma, en el movimiento de los átomos, en la dispersión de los fotones, en cómo la materia se reorganiza con el paso del tiempo. Aunque esta es una idea muy abstracta, nos recuerda que nada se borra completamente. El universo recuerda todo, aunque su memoria esté enterrada tan profundamente que es prácticamente inaccesible para nosotros. Esto implica que la historia de la Tierra podría estar compuesta por capas que no podemos ver. Las rocas nos dan un registro, los océanos tienen otro, y debajo de ambos, a escalas microscópicas, puede existir una memoria aún más profunda que perdurará hasta que la última partícula del cosmos se calme. Si alguna vez existió una civilización anterior a la nuestra, sus últimos vestigios podrían encontrarse en los cambios más sutiles de la materia, en la alineación de moléculas en minerales antiguos o en desequilibrios inexplicables en sistemas que aún no sabemos medir. Esta forma de historia no habla en palabras, sino que emite un zumbido silencioso en los límites de lo que podemos conocer. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Si no somos los primeros, entonces nada de lo que hagamos podría borrar por completo a quienes nos precedieron. No han desaparecido de manera absoluta. Se esconden como una vieja melodía que persiste en las vibraciones de una cuerda, incluso después de que el sonido se desvanezca. Está ahí, sigue resonando, pero es demasiado débil para nuestros oídos. Un día, nuestro propio mundo se reducirá a ese mismo estado. Nuestras ciudades se convertirán en polvo, los océanos cambiarán, y los continentes serán destruidos y reconstruidos, pero en escalas mínimas, el recuerdo de nuestra existencia permanecerá, disperso en el infinito trasfondo de la realidad. Puede que nunca lleguemos a leerlo o a tocarlo, pero estará ahí. Y quizás eso sea suficiente, porque significa que ninguna civilización, ningún ser, ningún breve destello de vida se borra completamente. Si el universo puede retener algo tan pequeño durante tanto tiempo, tal vez esa es la razón por la que nos cuesta tanto abandonar la idea de eras olvidadas. Lo sentimos porque el mundo mismo nunca ha perdido del todo lo que existió. Vivimos, desaparecemos y nos convertimos en parte del murmullo silencioso de la historia. Y algún día, nosotros también seremos fósiles cuánticos, plegados en la memoria más profunda del cosmos, uniéndonos a cualquier otra voz que ya esté allí, aunque nunca lleguemos a conocer sus nombres. Si el universo lo recuerda todo, ¿qué recordará de nosotros? Un día, mucho después de que nuestras ciudades se desintegren y nuestra lengua sea olvidada, ¿qué quedará de nosotros para los arqueólogos del futuro lejano? Si es que queda alguien para escarbar entre el polvo que dejamos atrás. Para responder a esto, primero debemos admitir algo incómodo. A pesar de toda nuestra tecnología, poder y ambición, somos asombrosamente efímeros. Las cosas que construimos son frágiles. Ni siquiera las estructuras más resistentes pueden vencer la lenta paciencia de la tierra. Los puentes se caen, las carreteras se agrietan, las torres se oxidan y se derrumban. A lo largo del tiempo las reparamos, pero si no hay manos que las mantengan, caerán. Si desapareciera nuestra civilización, la naturaleza comenzaría su trabajo casi de inmediato. En pocos años, las enredaderas treparían por nuestros edificios. En pocas décadas los bosques cubrirían las carreteras,
y en siglos los monumentos más imponentes serían reducidos a escombros. En un futuro lejano, tras miles, millones o incluso decenas de millones de años, la Tierra los absorbería, los cimientos se hundirían, los escombros quedarían enterrados bajo capas de sedimentos, y con el tiempo esas capas se convertirían en piedra. Los últimos vestigios de nosotros desaparecerían. Esto es lo que los arqueólogos del futuro encontrarían. No hurgarían entre nuestras ruinas, sino en la tierra misma. Encontrarían una capa extraña en la roca, una capa delgada, tal vez de unos pocos centímetros en todo el planeta, pero con un registro de todo lo que fuimos. Los metales que distribuimos por todo el mundo, los plásticos que incluso al descomponerse dejan rastros persistentes, y las cicatrices isotópicas de nuestra era de combustibles fósiles. En esa capa de roca, los arqueólogos del futuro podrían leer nuestra historia, aunque tal vez no conozcan los detalles. Pero sabrán esto: durante un breve instante en la profunda historia de la Tierra, algo sucedió, algo lo suficientemente extraño y poderoso como para alterar la química del planeta. Es sobrecogedor pensar que este será nuestro legado, no los monumentos que construimos, ni las palabras que escribimos, sino una capa fina de piedra alterada. Y en cierto sentido, eso tiene sentido, porque así es como la Tierra recuerda. Si imaginamos a esos futuros arqueólogos, no podemos evitar preguntarnos quiénes serán. Tal vez sean nuestros descendientes, muy alejados de nosotros, viviendo en un mundo que no reconoceríamos. Tal vez no sean humanos en absoluto. La evolución es un proceso constante que no se detiene simplemente porque existamos nosotros. Con suficiente tiempo podría moldear la inteligencia en formas completamente diferentes a las nuestras. O tal vez los seres que algún día estudien nuestra civilización provendrán de otro lugar. Seres que llegan a un mundo que ha estado deshabitado durante siglos, rebuscando en las capas silenciosas de su pasado, tal como lo hacemos nosotros ahora con los fósiles de épocas perdidas. Ellos encontrarán nuestra capa en la Tierra, y por primera vez sabrán que este mundo alguna vez estuvo lleno de vida, de una forma que apenas pueden imaginar. ¿Qué pensarán de nosotros? Al observar los metales y plásticos, ¿pensarán que son subproductos de alguna catástrofe natural? ¿O los identificarán como los rastros de una civilización que nació, transformó su mundo y luego desapareció? Si estos futuros arqueólogos se parecen a nosotros, probablemente se hagan la misma pregunta que nos planteamos nosotros. ¿Fuimos los primeros o simplemente somos los más recientes? En muchos sentidos, ya somos los arqueólogos de nuestro propio pasado. Buscamos en las profundidades del tiempo, desenterrando huellas vagas y débiles de mundos que desaparecieron mucho antes de nuestra existencia. A menudo miramos esas huellas tratando de entenderlas, y algunas veces tal vez también nos preguntamos si no estamos solo mirando hacia atrás, sino también hacia adelante, al tipo de evidencia que nosotros mismos dejaremos algún día. Esta es en esencia la arqueología del futuro. Un espejo que refleja tanto nuestro porvenir como la realidad de nuestro presente. Nos muestra que no somos tan permanentes como creemos. Somos una capa fugaz sobre la Tierra, una huella química que eventualmente se desvanecerá. Y tal vez eso esté bien, porque aunque nunca lleguen a leer esa capa, aunque el futuro pertenezca al silencio, seguiremos siendo parte de la memoria de la Tierra. Nos uniremos a la historia eterna de todo lo que ha vivido y muerto en este planeta. Nuestro capítulo, al igual que los demás, se fundirá en el tejido de la Tierra. Si algún día alguien llega a descubrir nuestra capa, esa huella de nuestra civilización, tal vez sientan lo mismo que nosotros sentimos al observar el pasado remoto, una fascinación silenciosa y abrumadora, porque eso es lo que hace el tiempo profundo, borra, pero también conecta. Une todos los mundos, todas las especies y todas las efímeras civilizaciones en una sola historia. Una historia escrita no con palabras, sino con el lenguaje lento e interminable de la Tierra misma. Desde una distancia cósmica, nuestro mundo comienza a parecer pequeño. Su historia, increíblemente vasta para nosotros, no es más que un suspiro en el contexto del universo. En ese vasto marco, la cuestión de las civilizaciones olvidadas toma una nueva perspectiva.
Si la Tierra ha borrado todo vestigio de lo que existió antes de nosotros, ¿qué pasa con otros lugares? En nuestra galaxia existen cientos de miles de millones de estrellas y muchos de esos sistemas tienen planetas. Algunos de esos planetas podrían tener océanos, atmósferas, los ingredientes básicos para la vida. Si la vida pudo surgir aquí, en un planeta insignificante, orbitando una estrella común, ¿por qué no podría haber sucedido en otros lugares? La perspectiva cósmica cambia nuestra forma de pensar. A menudo nos preguntamos si estamos solos en el universo, pero tal vez la pregunta más importante sea si alguna de las civilizaciones que alguna vez existieron aún puede ser encontrada. Si el tiempo profundo borra casi todo aquí, lo mismo debe ocurrir en todos los rincones del universo. Imaginen una civilización que surgió hace 1000 millones de años en un mundo que gira alrededor de una estrella distante. Pudo haber creado maravillas, cruzado los cielos y dejado su huella en la corteza de su planeta. Pero, ¿qué quedaría de ellos hoy? Aunque su mundo pueda seguir existiendo, sus huellas habrán desaparecido. Sus ciudades se habrán reducido a polvo, sus monumentos serán enterrados, sus obras transformadas en la misma roca hasta que ya no quede ni rastro de su existencia. Este es el silencio que experimentamos cuando miramos al cosmos. Tal vez no oímos hablar de otras civilizaciones, no porque nunca hayan existido, sino porque también fueron borradas. Quizá la inteligencia no sea una chispa rara, sino un fenómeno recurrente, un destello que arde, cambia su entorno y se apaga, dejando atrás solo una sombra química tenue y un susurro en las rocas. Si esto es cierto, no solo formamos parte de la historia de la Tierra, sino también de la historia del universo. Un capítulo más en un libro que puede haberse escrito muchas veces sobre muchos mundos de muchas maneras. Quizá nunca veamos esos otros capítulos. La distancia entre las estrellas es demasiado grande y el tiempo es una barrera mucho más implacable que el espacio. Incluso si cruzáramos la galaxia, tal vez solo encontraríamos planetas que alguna vez estuvieron habitados, pero que ya no lo están. Sin embargo, esta idea nos ofrece un consuelo extraño. Significa que no estamos solos. No en el sentido en que normalmente lo entendemos. Puede que nunca lleguemos a conocer a esas otras civilizaciones, pero caminamos por caminos que tal vez ya hayan sido recorridos antes. Cada decisión que tomamos, cada huella que dejamos, nos conecta a un patrón tan antiguo como las propias estrellas. Este pensamiento también nos obliga a ver nuestro mundo de una manera diferente. Si los planetas son cementerios de civilizaciones olvidadas, la Tierra no es única en su silencio. Es simplemente uno de los incontables mundos que guardan sus pasados en lo más profundo de su ser, ocultos bajo capas de tiempo. Y algún día, si persistimos lo suficiente, podemos viajar a esos otros mundos, podemos perforar sus rocas, estudiar sus sedimentos como hacemos con los nuestros. Y tal vez, solo tal vez, encontremos algo. Una anomalía en la química, un rastro que no encaja, una capa delgada y persistente que nos diga que no somos los primeros. La idea es tan grande que resulta difícil abarcarla, pero esa es la naturaleza del universo. Y ese es el verdadero poder de la perspectiva cósmica. Nos recuerda que la historia de las civilizaciones olvidadas no se limita solo a nuestro planeta. Se trata de todos los mundos, todos los planetas con océanos, todos los planetas con montañas y cielos, todos los mundos que alguna vez tuvieron suficiente tiempo para que la vida surgiera, cambiara de hogar y se desvaneciera. Si el universo realmente guarda memoria, entonces esa memoria no solo está escrita en las piedras de la Tierra, sino también en el polvo de miles de otros planetas. Y si llegamos a leerla, tal vez algún día descubramos que somos parte de algo mucho más grande que una simple historia aislada. Porque al final, el cosmos no distingue entre comienzos y finales, simplemente continúa, guardando en su interior cada rastro de todo lo que ha sido. Y en algún lugar de esa inmensidad, nuestra capa, la delgada huella química, que algún día será todo lo que quede de nosotros, será solo una entre muchas, una página en una biblioteca infinita. Y si eso es cierto, entonces el silencio que nos rodea no está vacío en absoluto. Está lleno de todo lo que alguna vez se ha perdido, de todo lo que alguna vez ha vivido,
de todo lo que alguna vez se ha preguntado si estaba solo. Y ahora nos toca a nosotros preguntarnos, si hubieran estado aquí antes que nosotros, no los habríamos visto. Esa es la verdad más difícil de aceptar. Nos gusta pensar que el pasado deja huellas claras e innegables, pero el tiempo profundo no funciona así. Es paciente, y en su paciencia borra casi todo. Si otra civilización hubiera habitado este planeta millones de años antes que nosotros, no encontraríamos sus ciudades. Las torres se habrían desmoronado, las calles se habrían derrumbado, incluso sus huesos desaparecerían. En su lugar habría bosques, desiertos, océanos, montañas. La Tierra ha existido mucho más tiempo que nosotros, y su memoria se extiende más allá de la nuestra. Para los primeros seres humanos que encontraron restos fosilizados, conchas marinas en las cimas de montañas o bosques petrificados, el mundo debió haberles parecido un lugar marcado por su pasado. Ellos no contaban con la geología que hoy poseemos para explicar estas cosas, por lo que recurrieron a los mitos. Quizás los mitos fueron su forma de tratar de escuchar lo que las piedras intentaban decirles, aunque no pudieran comprender el lenguaje. Es por eso que esas antiguas historias todavía tienen un poder peculiar. Hoy las descartamos, pues contamos con la ciencia, y ya no necesitamos dioses ni leyendas para explicar la Tierra. Pero olvidamos que, muchas veces, el mito es una forma de sostener preguntas que aún no se han respondido. Y esas preguntas, ese sentimiento de que algo vasto y olvidado está presente, persisten. Y sí, entre esos relatos antiguos, se escondieran ecos débiles de eventos reales tan lejanos que solo la narración pudo preservarlos. No se trata de recordar otra civilización en específico, sino de la sensación de que el mundo ha tenido más de un comienzo y un final, de que el tiempo es mucho más profundo de lo que podemos comprender y de que solo somos los últimos de una larga serie de ciclos. Incluso ahora, nuestras historias podrían convertirse algún día en mitos. Imaginen dentro de 10.000 años, si es que aún queda alguien, ¿qué pensarán de nosotros? No reconocerán nuestras ciudades, ni hablarán nuestros idiomas, tal vez solo recuerden fragmentos, extraños y distorsionados, transformados en símbolos. Si esto puede ocurrir en tan poco tiempo, ¿qué no se habrá perdido ya antes de nuestra llegada? Por eso no debemos desechar completamente el mito. Aunque no nos dé respuestas, nos recuerda algo que la ciencia por sí sola no puede, que el impulso humano de mirar atrás es tan antiguo como nuestra propia especie. Siempre hemos sabido, en el fondo, que hay más detrás de nosotros de lo que podemos ver. Y si esa sensación nos ha acompañado durante todas las épocas y culturas, tal vez es porque la Tierra siempre lo ha estado susurrando, no en palabras, sino a través de su pura y vasta edad. Tal vez el mito sea lo que sucede cuando escuchamos ese susurro, pero no sabemos aún cómo traducirlo. Y quizás algún día, cuando aprendamos a leer correctamente las piedras, descubramos que los mitos no estaban completamente equivocados. No en sus detalles, sino en esa inquietante sugerencia de que el mundo ha tenido más de una historia. La entropía es la razón detrás de por qué todo se borra. No es una fuerza que podamos ver, pero siempre está en acción. La entropía es la tendencia de todo a pasar del orden al desorden, de la estructura a la ruina, hasta que las huellas más duraderas se desvanecen y se dispersan en la nada. Lo podemos ver todos los días. Un edificio abandonado comienza a derrumbarse. Un camino que antes era firme y recto se agrieta bajo la acción de las raíces. El metal se oxida, la piedra se erosiona y la madera se pudre. Con el tiempo todo se deshace. Lo arreglamos durante un tiempo, pero el tiempo siempre gana. Esto es lo que sucede a una escala humana, pero a escala planetaria, la entropía es mucho más despiadada. Imagina una ciudad abandonada. En pocas décadas, los edificios caerían, los cristales se romperían, el acero se doblaría. En unos siglos, los bosques reclamarían las carreteras. Después de 1000 años, sería difícil reconocer lo que allí hubo. Y en 1.000.000 de años, la ciudad habrá desaparecido por completo. La tierra volvería a quedar desnuda, remodelada por el viento, la lluvia y el paso del tiempo. Esto nos lleva a entender por qué la Tierra no guarda una memoria permanente de su pasado. Cada montaña que vemos es temporal.
Las costas se inundarán o emergen. Cada rastro de lo que alguna vez fue quedará reducido a fragmentos. Incluso los fósiles, los vestigios más duraderos de la vida, son solo supervivientes parciales. Existen debido a un accidente, un animal que fue enterrado en el momento adecuado y que se salvó de la descomposición el tiempo suficiente para que los minerales lo reemplazaran. La mayoría de los seres vivos no tienen esa suerte. Desaparecen sin dejar rastro. Si esto le pasa a la vida misma, ¿qué posibilidades tiene una civilización de dejar huella? Aquí entra el concepto de olvido. No solo la desaparición, sino la completa absorción en los procesos de la Tierra. La tectónica de placas arrastra la corteza hacia abajo, reciclarla en roca fundida. La erosión desgasta las cumbres de las montañas, las convierte en polvo. Los océanos desaparecen y resurgen en nuevas formas. En el tiempo geológico profundo, la Tierra no es un escenario donde se conserva la historia, es una máquina en constante transformación que desmantela el viejo mundo para dejar espacio al nuevo. Por eso, la idea de una civilización más antigua que la nuestra no es absurda. No es que tal civilización no haya dejado rastro porque nunca existió, sino que el tiempo y la entropía habrían borrado sus huellas, las habrían dispersado y absorbido en el planeta hasta que ya no quedaran más que señales químicas tenues que podrían confundirse con fenómenos naturales. Esto no es solo un experimento mental, ya hemos visto cuán eficaz es el tiempo para borrar todo. Consideremos los supercontinentes. Hace cientos de millones de años, las masas terrestres estaban fusionadas formando Pangea. Antes de eso estuvo Rodinia. Cada uno de estos supercontinentes se elevó, se rompió y se volvió a ensamblar. El mundo se ha reconstruido tantas veces que la mayor parte de la roca superficial de esas épocas ha sido destruida o transformada. Si una civilización existió en alguno de esos tiempos remotos, su mundo sería irreconocible hoy. Sus continentes habrían desaparecido, sus océanos reconfigurados, y todo rastro suyo estaría enterrado bajo montañas o perdido bajo el mar. Pero incluso en este proceso de desaparición hay algo extrañamente hermoso. La entropía no destruye todo, lo transforma. Lo que fue una vez se integra en la totalidad del planeta. Las piedras sobre las que caminamos podrían ser restos de montañas que existieron antes de que la vida, tal como la conocemos, comenzara. Los minerales que forman esas piedras podrían haber sido parte de los océanos que se secaron hace 1000 millones de años. En este sentido, nada se pierde realmente, solo se reconfigura. Un día, todo lo que hemos construido desaparecerá, pero el planeta continuará. Los átomos que una vez formaron nuestras ciudades podrían resurgir de alguna forma nueva y diferente, pero siempre conectados a nosotros. Este es el mensaje de la entropía, que las grandes obras de la vida son temporales. El olvido no ocurre de manera abrupta, sino de manera gradual, hasta que el pasado se vuelve indistinguible de la tierra misma que lo sostiene. Si es cierto que alguna vez hubo una civilización antes que la nuestra, su final habrá sido tan completo que se habrá convertido en parte de la Tierra, no olvidada, sino transformada hasta que solo quede la memoria de su existencia, una sombra del pasado guardada en la memoria de la roca. Y si nos detenemos a mirar con suficiente atención, tal vez ya estemos pisando sus restos. Si la entropía y el tiempo afectan todo, ¿qué quedará al final? Quizá no mucho. Pero la respuesta puede estar en lugares más inusuales que la piedra o el sedimento.